Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Sal y Pimienta Fiscal, en donde su servidor Fernando Martínez Cos tiene el agrado de presentarles a Gerardo Rivera, un distinguido distribuidor de Sigo Aspel en el puerto de Veracruz. Sin duda esta charla pues es de especial relevancia tanto para Gerardo como para mí. ¿Por qué? Porque vamos a tocar un tema que pues nos apasiona, que nos gusta, que es el de educación fiscal para empresarios pequeños y medianos. Y pues creo que esto es súper importante. Y pues me encantaría presentar ahora a Gerardo. Gerardo, ¿qué nos platicas primero de ti como distribuidor Sigo y después de esta idea que afortunadamente pues tuvo un impacto que tú lo viste y que estaremos llevando a cabo? Pues muchas gracias primero por la bienvenida, Fernando. Pues yo como distribuidor Sigo Black, que es el nivel más alto que nos otorga Aspel. Ya tenemos 30 años en el mercado y pues a través de todos estos años, evidentemente buscando el proceso de la automatización de la gestión empresarial. Primero empezamos solo con la gestión empresarial, cuando las facturas pues eran de papel, ¿no? Y después nos hemos ido involucrando poco a poco también en la gestión contable y la gestión fiscal finalmente, ¿no? Y el cumplimiento o el compliance, ¿no? En alguna de tus múltiples conferencias hablaste del compliance, ¿no? Eh, y, y ahora pues nuestro gran reto y nuestro gran sueño, ¿no? Es alcanzar precisamente el poder educar o poder contribuir a la educación fiscal del empresario, sobre todo el empresario de la MyPymes, porque ese empresario, aunque sabe todo de su empresa, sabe cómo hacer que su empresa funcione, en estos conceptos le ha costado porque lo ha vertido solo a su contador o solo al abogado o solo al especialista que él considera, y él se queda totalmente fuera de esa situación porque no la consideró importante. El día de hoy es vital que ese empresario tenga esa cultura y bueno, por eso nos apasiona tanto como a ti todo este tipo de proyectos y pues qué más o qué mejor que nuestra plaza en Veracruz, donde a través de 30 años pues ya hemos aquilado, ¿no? Un buen número de empresarios, de asociaciones, de colegios, en donde empezar a difundir esta información. Excelente, Gerardo. Y bajo esta lógica, acabas de vertir dos conceptos que son muy importantes, en donde hablamos de alguien que auxilia al empresario, que es este contador, este especialista que le ayuda en el qué hacer para cumplir las obligaciones fiscales. Y el empresario en sus preocupaciones de que sea un negocio próspero, que sea un negocio que no tenga riesgos. Y en medio tenemos algo que es la automatización de la empresa. La automatización de la empresa hoy con todas las tecnologías, con todo lo que se tiene, quisiera preguntarte, ¿el empresario se tendría que ocupar de conocer cómo va funcionando su negocio, aún contando con un muy buen contador, con un buen fiscalista, con un buen laboralista, un buen mercantilista y en medio herramientas como las que ofreces tú al sector empresarial? ¿De qué estimas que se tenga que preocupar un empresario? En este caso, pues un empresario en todo el país, Claro. ¿de qué se tendría que preocupar? Pues en ese sentido, el empresario por primera vez, yo lo he empezado a sentir, ya se está preocupando de la inversión tecnológica. Antes era algo como, pues darle al contador una computadora, lo mejor que puedas y listo, ¿no? Y yo sigo con mi negocio. Ahora ya estamos hablando de una inversión en donde se utilice todas las tecnologías actuales, ¿no? Los servidores virtuales, las plataformas, las apps, en donde la movilidad para la toma de decisiones es tremenda, ¿no? O sea, se debe tener en el celular prácticamente el control de la información eh, digitalizada, procesada de la empresa y la toma de decisiones se vuelve crítica, ¿no? Entonces, creo que el empresario en ese sentido ahora sí quiere invertir, pero quiere saber en qué invertir.
Y bueno, ahí es donde entramos nosotros a través de nuestras plataformas con Aspel, a través de la tecnología actual y a través de estar sobre todo con expertos como tú siempre asesorándonos, pendientes de la vulnerabilidad en el cumplimiento ante autoridades que podamos tener, ¿no? Y entonces ese estar pendiente, que también es otra inversión para el propio empresario, para el consejo de administración, para los inversionistas, les va a permitir vivir tranquilos, ¿no? O sea, dedicar su negocio, pero saber que tiene un background tan fuerte en toda su gestión, vuelvo a insistir, administrativa, contable y fiscal, que le permitirá tomar decisiones para reinvertir, para crecer, que es lo que el empresario siempre busca, ¿no? Siempre los empresarios, yo me acuerdo de los empresarios de 30 años que me dicen, oye, cuando éramos 5 personas, yo sentía que ganábamos mucho más dinero que lo que actualmente, ¿no? Actualmente son puros problemas, multas con las autoridades, visitas domiciliarias, conflictos de todo tipo, sindicales, laborales, etcétera, y no veo el mismo rendimiento que tenía. Pero es que ha pasado eso, ¿no? Precisamente, quizás se quedaron con una administración como la llevaban hace 30 años, cuando eran 5 personas, y ahora son un corporativo, además en diferentes ciudades, y no tienen la tecnología de movilidad. Yo creo que la clave es eso, ¿no? Automatizar los procesos vía una movilidad. Si aún estando en la Ciudad de México, en el recinto en el que estamos, tú tengas a la mano tu celular y ahí te lleguen alertas, ahí te lleguen gráficas, ahí te lleguen KPIs, ahí te lleguen GAFs, ahí te llegue todo tipo de información que te permita ahorita en una reunión empezar a tomar decisiones, ¿no? O estar alerta de los problemas que tengas. Entonces, el empresario tiene que ocupar definitivamente el invertir en tecnología, en procesos de automatización. Y déjame cerrar este comentario que me pides con algo que lo acabamos de vivir. Hay un estudio que se hizo con la Concanaco, que por cierto lo patrocinó también Waspel, en donde se demostró que las empresas que están automatizando, y hablo de MIPYMES, ni siquiera hablo de las grandes empresas que vamos a dar por sentado que todo esto que estoy comentando lo tienen, pero las MIPYMES que están invirtiendo en tecnología y en automatizar sus procesos son las que están permaneciendo y las que están pudiendo crecer para invertir. O sea, esto ya es un estudio que se hizo a nivel nacional y que en base a las respuestas de los empresarios, directamente de empresarios y de emprendedores, solo el que ha invertido en tecnología ha podido permanecer y crecer. O sea, aquella fórmula que tú te la sabes, ¿no? De nace una empresa y a los 3 años muere, ¿no? Se lo en ese rango. Pues las que están permaneciendo más de los 3 años y no solo permaneciendo, sino creciendo es porque invirtieron en tecnología. Esa está muy contundente el resultado de ese estudio en ese sentido. No, y sin duda yo creo que la empresa, ya sea la empresa de 1 o 5 empleados o las empresas más grandes, que logran identificar, yo creo que como un principio de crecimiento y de sostenibilidad en el mediano y largo plazo, pues son las que logran vivir en un entorno como el que actualmente tenemos, en donde ha habido un cambio de visión totalmente de parte de las autoridades, en donde ya los datos no permanecen en el archivero del empresario, sino ya son datos vivos, y tú lo acabas de describir ahorita perfecto. El empresario que busca ya tener la información en su teléfono móvil, pero tener indicadores o información que le permita tomar una decisión oportuna. Esto porque tú y yo lo hemos conversado muchas veces, Gerardo, que desafortunadamente cuando el empresario no tiene información que le permita tomar una decisión oportuna, el riesgo crece y el patrimonio de la empresa se compromete. ¿Por qué? Porque no hubo una inversión en tecnología que le permitiera anticipar en estas 3 grandes vertientes que son las que hemos comentado, ya sea en temas tributarios o fiscales, en donde justamente la autoridad fiscal se ha hecho de información en línea, el tema laboral con el tema de subcontratación o el outsourcing, Sí. todo lo que implica ahora una empresa, y en el tema mercantil,
con todas estas normas de conservación de documentos en materia digital, pues sin duda llevan a este empresario pequeño, mediano, a que adopte las nuevas tecnologías, incluidas estas que les llamamos de inteligencia artificial, para tener una toma de decisiones mucho más fundamentada. Ya no es el reporte tradicional que tú y yo conocimos en el papelito, sino tiene que ser algo tan vivo como el propio WhatsApp que tenemos, en donde es un mensaje en línea, o como lo conversamos en esta charla, cómo nos enterábamos antes de un temblor, Gerardo. Sí. Pues cuando se estaba moviendo todo, ¿no? Y de pronto siento que cuando llega una carta de invitación a un empresario, como que es la señal de que ahí está el temblor, ¿no? Hoy, ¿qué tenemos ya? Una alarma sísmica. Sí. ¿Dónde llega la alarma sísmica? ¿Al celular? En nuestro móvil, ¿no? Entonces creo que esa lógica en donde hemos evolucionado de estas alertas, en donde antes nos dábamos cuenta porque se estaba moviendo el piso, Sí. hoy nos tenemos que dar cuenta porque hay información estandarizada, información estructurada, herramientas que la habilitan, como tú siendo un distribuidor Black en Veracruz, en donde tienes herramientas que te hacen posible el poder estandarizar la información, estructurarla y entregarla. Y con base en esto, pues yo creo que es importante, Gerardo, que le platiquemos a quienes nos están escuchando, pues de los eventos que has organizado en donde vamos a hablar de estos temas y de cuáles van a ser los tips en materia de educación fiscal que le queremos dar a los empresarios. Claro. Platícanos un poco qué has hecho. Pues mira, esa ha sido una labor ardua, yo creo que desde el año pasado, desde octubre del año pasado, de hacer pues lo que le llamamos cabildeo, ¿no? Entre los sectores empresariales. Nosotros pertenecemos a Coparmex, pero también tenemos relación con el Consejo Coordinador Empresarial, que es el consejo, pues es el organismo que agrupa a diferentes cámaras y colegios profesionales. Lo que empezamos a hacer básicamente es empezarle a sondear o a preguntarle al empresario, oye, hay estas situaciones con todas las reformas que hay fiscales del 2025 y ahora del 2026, ¿las conoces? ¿Sabes la vulnerabilidad en la que te puedes poner? Porque tu nombre es el que está en el acta constitutiva, tú eres el representante legal o si eres una persona física. Entonces, a raíz de todo este cabildeo y de despertar el interés, ¿no?, del empresario, hemos organizado pues prácticamente un proyecto a 6 meses, no es nada más un solo evento, ¿no? Ahorita el día 22 y 23 de mayo vamos a tener la fortuna de que nos acompañes y lo que vamos a hacer es empezar con un desayuno empresarial con los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, aproximadamente son 40 asociaciones, representan en forma potencial 35,000 empresas. Eso es lo que nos motiva a hacer este tipo de eventos, porque sabemos hasta dónde podemos llegar o permear esta información tan valiosa de la educación fiscal o la cultura contributiva empresarial, ¿no? Y vamos a tener ese evento y el día 23 vamos también a seguir haciendo esa conciencia ahora en el marco de los festejos del Día del Contador entre un grupo de contadores que están bajo un grupo, una asociación que se llama LSA y que son contadores y a la vez son microempresarios. Y también van a asistir directores de escuelas, ¿no? Porque tú y yo hemos platicado que también esto tiene que permear hacia las escuelas de contabilidad, finanzas, economía, carreras afines, porque eso permite que desde los educadores también puedan hacer en sus planes educativos esa cultura contributiva o esa educación fiscal para los futuros empresarios, ¿no? Ahí nada más me permiten hacer un comentario. Cada vez los muchachos, desde que están en los primeros semestres de la escuela, muchos ya son microempresarios, ¿no? De sus emprendimientos, sobre todo en plataformas digitales. Ahí es un punto.
Oye, si eres un empresario de un servicio de plataforma digital, sabes qué obligaciones fiscales tienes, sabes en qué riesgos estás, sabes cómo tienes que facturar, no lo sabes, ¿no? O sea, ellos van al abordaje a que su plataforma funcione, ¿no? Entonces, eh, eh, pues de inicio el plan se proyecta los días 22 y 23 de mayo. Vamos a insistir en estos temas, en el tema pues que abarca el conocimiento básico fiscal, ¿no? Desde el buzón tributario, desde los avisos del buzón tributario, lo que es un certificado, lo que es una fiel, lo que es el concepto básico contributivo de los CFDIs emitidos y recibidos. Creo que todos esos temas que además van de la mano, ¿no? Con lo que haces diariamente, ¿no? En tu labor y en este podcast, pues al final de cuentas a lo que nos va a conllevar es a sembrar esa semilla que es lo que queremos. Pero el plan abarca pues 6 meses, ¿no? Y pensamos finalizar en el mes de noviembre en un desayuno que desarrolla Coparmex mes a mes. Este desayuno será por el mes de noviembre y lo significativo que tiene ese desayuno es que lo preside la Comisión Fiscal. Mm, Entonces yo creo que todo este proyecto que traemos, que vamos a empezar el 22 de mayo y que pues finalizará como parte de un prototipo sobre el 26 de noviembre, creo que la cerecita del pastel es esa, ¿no? Tener un marco de los empresarios del estado de Veracruz representados en un desayuno empresarial contigo y la Comisión Fiscal de Coparmex acompañándonos para, creo que debatir ya todo el concepto. Hay un concepto que es muy importante y que también en otras ocasiones he tenido oportunidad de charlar contigo, de la fiscalización, ¿no? Siempre se habla fiscalización y se le pone el nombre del año, ¿no? Aquí va a ser fiscalización 2026. Creo que entre estos 6 meses vamos a hablar del concepto de fiscalización 2026 desde la obligatoriedad que luego no se da cuenta el empresario que tiene en su constancia de situación fiscal, desde la manera, el régimen en el que fue dado de alta, desde sus objetos sociales, que no conoce en qué grados de vulnerabilidad lo pone o en qué grados de de seguridad, seguridad. si lo supo hacer bien o si se sabe asesorar bien hasta prácticamente en noviembre estaremos hablando seguramente de lo que viene para el 2027, ¿no? Entonces, ese es el plan. El plan abarca muchos temas. Desde luego tocaremos la parte que se aprobó el 1 de mayo con la reforma laboral, tema importantísimo. Tocaremos temas de cartaporte, de comercio exterior, de facturación a terceros, de facturación de plataformas digitales, de este nuevo sector, ¿no? Que también fue ya aprobado un nuevo complemento de Hidrocarburos. hidrocarburos. Entonces, bueno, temas hay, ¿no? Y afortunadamente, pues Veracruz es una zona portuaria en donde el crecimiento y la inversión hace que llegue mucho capital, pero otra vez, ¿no? ¿Qué tanta educación fiscal tienen los inversionistas y los empresarios? Nosotros vemos crecimiento en el comercio exterior, crecimiento en el área de inmobiliaria y construcción, que también lo vamos a tocar, crecimiento en la parte de salud, ¿no? Con torres empresariales de doctores que antes nunca habíamos tenido en Veracruz, que ahora lo vamos a tener. Entonces, creo que es eh, el haber escogido Veracruz y su estado para este tipo de proyectos, creo que hicimos una buena elección y pues luego con tu apoyo, con el apoyo y patrocinio de Sigo Aspen. Y esto va a ser un parteaguas, esperamos, tremendo, ¿no? Creo que todo lo que se habla de Rame, por otro lado, que va a dejar el Mundial y lo que va a dejar el evento que también tiene que ver con el turismo deportivo, que va a ser en septiembre, pues las empresas tienen que estar preparadas, ¿no? Tanto en la parte de inversión, pero en la parte de cumplimiento otra vez, ¿no? La otra vez, nada más permítame hacer un pequeño chiste tomado de un contador en un evento, decía,
no me gusta decir cumplimiento, digo compliance porque es cumplo y miento, ¿no? Entonces, ese es como un estigma que nos tenemos que quitar. Y ese contador siempre en sus conferencias usa la palabra compliance. Dice, por eso no uso cumplimiento. Sé que es la traducción, dice, pero mejor vamos a hablar de educación fiscal, compliance administrativo, de gestión administrativa, contable y fiscal, ¿no? Entonces, pues ese es el plan. Es un plan a 6 meses, afortunadamente. No se trata de hacer un evento y ya, sino vamos más allá, ¿no? Y creo que con mucho entusiasmo, con mucho apoyo de tu empresa y de tu persona, con el apoyo del Sigo Fiscal de Trigo Asper también, con nuestras plataformas y herramientas, con lo que consideramos nuestra experiencia, creo que lo vamos a lograr. No, de eso creo que estamos convencidos, Gerardo. Yo celebro la verdad y te agradezco mucho que nos acompañes en este Sal y Pimienta, que creo que es un parteaguas. Primero, tener un invitado como tú, un invitado Black, te sigo, con un proyecto tan ambicioso y sobre todo tan puesto sistemáticamente, es decir, no es solamente un esfuerzo aislado. Estás planteando un proyecto que tiene toda una forma de ejecución y sobre todo pensando en uno de los componentes que es fundamental en una lógica empresarial, que es quien toma las decisiones en la empresa. Y ese decisor en la empresa tiene que tener cultura contributiva o educación fiscal con herramientas que automaticen la forma de detectar cualquier riesgo. Y esperemos que el riesgo no sea de una alarma sísmica, sino de una buena noticia de que crecieron las ventas, crecieron los ingresos, crecieron las utilidades y no hay riesgos con ninguna autoridad que esté vigilando el desarrollo de la empresa. Gerardo, pues no tengo más que agradecerte que nos acompañes en este Sal y Pimienta, que creo que va a ser un diferenciador y que no sea la última vez que nos acompañas en estos eventos. Muchísimas gracias, Gerardo. A tus órdenes, todas las veces que requieran, aquí estaremos y ojalá podamos ir dando cuenta puntual de ese desarrollo de los 6 meses, cada cosa que vamos a lograr. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.